Elevemos una oración para pedir por la reflexión de esta tarde. Padre nuestro que estás en los cielos, a ti te damos la honra, la gloria, el poder, el imperio, la alabanza, porque tú eres el único Dios, creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que existe, y que por amor enviaste a tu Hijo Jesús para darnos salvación, quien murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Padre, te rogamos en esta tarde que por el poder de tu Santo Espíritu que reside en los creyentes, nos puedas convencer, ilumines nuestro corazón y nos permitas salir edificados por tu sagrada palabra. Te lo rogamos no por nuestros méritos, sino por el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El reino de Dios, como ya lo hemos dicho, es uno de los temas predominantes en el Evangelio de Marcos. Y sin exagerar, podríamos decir que el reino de los cielos fue el tema principal predicado por nuestro Señor Jesucristo. Él inicia su ministerio diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, así que arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas. El reino de Dios no es propiamente un lugar. El reino de Dios no está estrictamente en el cielo. El reino de Dios no está estrictamente en la tierra. El reino de Dios, más bien, es un estado de existencia. Y quisiera que usted lo recuerde. El reino de Dios es un estado de existencia. ¿En qué consiste? Hay una expresión que usted conoce de memoria en la oración conocida como el Padre Nuestro. Jesús dice: venga tu reino. No que el reino no esté entre nosotros, porque el reino ya llegó. Pero ¿qué significa venga tu reino? Significa lo que sigue: que se haga tu voluntad, así como en los cielos, también aquí en la tierra. ¿Qué es el reino de Dios? Es un estado de existencia en el cual el creyente busca hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra como se hace en los cielos. En ese sentido, podemos decir, ya estamos viviendo el reino. Dios nos está gobernando, haciendo su voluntad en aquellos que han recibido el reino por fe, que han creído en Jesús, el Hijo del Hombre, el Rey colocado por Dios. Y Cristo ha dicho que su reino no consiste de la riqueza, de la pompa, del materialismo o de lo temporal. Qué triste sería que el reino de Dios fuese nada más un reino como el de David o el de Salomón. En primer lugar, sería triste porque esos reinos fueron materiales, pero el reino de Dios trasciende a lo material. Sería triste porque los reinos de David, de Salomón, fueron reinos temporales y el reino de Cristo trasciende al tiempo. Sería muy triste porque los reinos de David y Salomón tenían una extensión territorial con sus perímetros bien definidos, pero el reino de Cristo trasciende al espacio. Jesús dijo en pocas palabras: mi reino no es de este mundo. Enfatizo, el reino de Dios es un estado de existencia en el cual buscamos hacer la voluntad de Dios el Padre aquí en la tierra como se hace en los cielos. Dijo el Señor: ¿quiénes son mis hermanos y mi madre? Los que hacen la voluntad de mi Padre. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ese reino ya está entre nosotros. Lo podemos ver
en muchas vidas transformadas, gobernadas por el Padre a través de Cristo. Pero si alguien no lo puede ver, la simple razón es que nadie puede ver el reino de Dios si primero no nace de nuevo. Nadie puede percibirlo ni entrar en él si primero no experimenta una transformación por fe. Cristo ha dejado muy en claro que este reino lo pueden constituir pescadores del vulgo y sin letras. ¿Como quién? Como Pedro, como Juan y como muchos de nosotros. Dejó en claro que este reino también lo pueden constituir rameras, publicanos, pecadores. Incluso hemos dicho que el Señor incluye también a los pequeñitos, a los niños. Para este punto, la predicación de Cristo ha hecho eco en los oídos de los religiosos de su época. Muchos de ellos, como Nicodemo, José de Arimatea, entre otros religiosos, tenían un sentido genuino, una búsqueda auténtica por la vida eterna. Y aunque en Jesús no ven a un religioso de élite, aunque en él no ven a un rabino importante, ellos saben que este carpintero probablemente es el Hijo del Hombre, probablemente es el Mesías, y que sus palabras son palabras de vida eterna. Es así como llegamos al capítulo 10 de Marcos, versículo 17, en donde aparece en escena un joven. Sabemos que era joven porque así lo narra Mateo. Sabemos que era muy rico por lo que narra Marcos, Mateo y Lucas. Y sabemos que era un principal. A pesar de su juventud, él era un hombre materialmente realizado, religiosamente realizado. El que fuese un principal indicaba que era del mismo rango que Nicodemo. Con todo y su juventud, era de los 73 hombres más importantes en todo Israel. Ese número es importante porque los 73 ancianos de Israel eran los ancianos que conformaban un concilio llamado el Sanedrín. Y Nicodemo, al igual que este joven, y a pesar de su juventud, ha llegado a un rango religioso, elitista, exitoso, que muchos personajes de su época hubiesen deseado. Pero en él existe una genuina y auténtica búsqueda por la vida eterna, por el reino. Y aquí hay muchas personas que probablemente tienen un hambre genuina de conocer a Dios y de experimentar la vida eterna. Sin embargo, este hombre se va a encontrar con muchos paradigmas que él no tenía en mente. Demos lectura. 10:17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz.
Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Un hombre con juventud. Y quiero que reflexionemos. ¿Qué regalo más grande que la juventud? Un hombre con un poder económico incomparable. Un hombre preparado. Un hombre con una posición socialmente agradable. Pero él entendía que esta vida era temporal. Él llegó a reflexionar que la vida humana se acaba y que no importa cuáles sean tus títulos, tu dinero, no importa si eres joven, un día todos vamos a perecer en este mundo. Así que él se pregunta por algo más, la vida eterna. Y obviamente que él sabe que esta es una realidad desde el mismo hecho que él es un religioso, que conoce la Torá, que conoce el Tanaj, es decir, conoce los escritos sagrados. Pero Cristo le va a enseñar qué es el reino de Dios frente a la perspectiva engañosa del ser humano ante su necesidad de la vida eterna. Y ese va a ser nuestro tema de reflexión. El reino de Dios, ¿frente a qué? A la perspectiva engañosa. ¿De quién? Del ser humano. El ser humano tiene una perspectiva engañosa sobre su necesidad de la vida eterna. Es decir, existen seres humanos que saben conscientemente que necesitan de Dios, sí o no, y que en sus propios méritos o en su perspectiva van a formular medios, conductos, puentes para llegar a Dios. Pero lo que queremos mencionar hoy es que esa perspectiva que el hombre tiene es una perspectiva engañosa. Son puntos de vista falsos. ¿Frente a qué? Frente al reino de Dios. Así que hoy Cristo nos explicará qué es el reino de Dios frente a esa perspectiva engañosa que llegamos a tener como seres humanos ante la necesidad de alcanzar salvación o vida eterna. Un ejemplo de esta perspectiva engañosa podría ser pensar que asistir al culto que tenemos cada domingo nos va a dar vida eterna o nos va a ingresar al reino. Sería un engaño fatal. Otra perspectiva engañosa puede ser que usted piense que no es tan malo y que merece el reino de Dios porque tiene una vida moralmente agradable. O podría ser que, como este joven, usted empiece a medir su contacto con Dios y la vida eterna a partir de la riqueza acumulada que usted posee. Hay personas que miden la bendición de Dios y su ingreso al reino de Dios a partir de los bienes materiales que poseen. Así que examinemos el pasaje. Verso 17. Jesús sale para seguir su camino y vino uno corriendo. Correr para nosotros no es algo extraño, pero en aquellos días que un religioso con su túnica se pusiera a correr era algo desagradable, era algo mal visto, era vergonzoso, porque si quería correr tenía que tomar su túnica, alzarla un poco, descubrir un tanto sus piernas y así correr, lo cual era vergonzoso y mal visto en el pueblo hebreo. Mucho más si tú eres un hombre religioso con una posición importante. Esta es la misma acción que tiene el padre de la parábola del hijo perdido cuando ve que su hijo regresa, ¿lo recuerdan? Él se levanta la túnica y va corriendo hacia su hijo para besarlo. Esto nos está indicando, por una parte, que este joven sí es honesto con sus preguntas, ¿o no? Sí tiene esa hambre genuina, sí necesita saber del reino y de la vida eterna. Podrá ser un religioso, podrá ser una persona rica, pero tiene un interés genuino, como muchos de nosotros así lo tuvimos o lo tenemos.
Así que viene corriendo, no importándole la vergüenza, el desdén de la sociedad, e hincando la rodilla delante de él. Y quiero mencionar algo: hincarse delante de Cristo en aquellos días te podía dar una sentencia de la excomunión en la sinagoga. Los fariseos ya habían acordado que si alguien escuchaba o tuviese contacto con Jesús de Nazaret, sería expulsado. Pero el hambre que tiene este religioso es grande. No solamente se levanta corriendo a pesar de la vergüenza, a pesar de los estereotipos, sino que aparte, cuando llega a Jesús, se le arrodilla. Esto le puede costar la chamba, esto le puede costar el prestigio. Pero yo pregunto, ¿por qué lo hace? Porque en él sí hay una búsqueda auténtica de Dios. ¿Se entiende? En él sí hay un sentido genuino de saber qué dice Dios. Ya veremos si él está dispuesto a responder correctamente a esa búsqueda. Pero hasta este punto él es auténtico. Él no llega con preguntas mañosas como sus compañeros que hacían preguntas para tentarle a Jesús. Él llega y primero le dice: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? ¿Qué no sabes que nadie es bueno? Solo uno es bueno. ¿Quién? Dios. Así que, en primer lugar, número 1, en este primer punto reflexionaremos sobre el reino de Dios frente a la perspectiva engañosa del ser humano sobre la naturaleza humana. Hay una perspectiva engañosa en el hombre sobre quién es el hombre, ¿se entiende? Sobre la naturaleza moral del hombre. Este joven se dirige a Jesús y le dice: Maestro bueno. Quisiera preguntarles, ¿Jesús era bueno o no? Sí, acertó. Afortunadamente, le está llamando bueno al único hombre que genuinamente era bueno. Pero ese no es el punto de discusión. El punto de discusión es cómo este joven tan a la ligera y sin conocer a Jesús de Nazaret se refiere a él como un maestro bueno. Esto debe entenderse así. Él era un ser humano que tenía en su mente un engaño. ¿Cuál era? Pensar que existen personas buenas. Es como si alguien hoy llegase conmigo y me dijera: maestro bueno. Bueno, sí soy un maestro de la palabra, pero no soy bueno. ¿Por qué con tanta ligereza te acercas al Mesías y le llamas bueno? No que el Mesías no sea bueno, sino que tú tienes una perspectiva engañosa de la naturaleza humana. No hay nadie que sea bueno. Por eso las frases clave aparecen en el verso 17 y 18. Maestro bueno, y Cristo responde con otra pregunta: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Yo creo que el mundo y las personas de nuestro mundo viven con ese pensamiento equivocado. Piensan que son buenos o que existen personas buenas y personas malas. Yo sé que desde nuestra perspectiva podemos calificar a algunos como buenos y a algunos como malos. Por ejemplo, si comparamos a uno de los varones de nuestra iglesia con un asesino serial, podríamos concluir diciendo: nuestro hermano es bueno en comparación a ese asesino. Pero si comparamos al mismo hermano al cual calificamos de bueno, si lo comparamos con Dios, la conclusión sería diferente. Nuestro hermano no es bueno. Usted no es bueno tampoco. Yo tampoco soy bueno, como está escrito: no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. ¿Cómo concluye?
no hay ni siquiera uno. Porque esta expresión o esta palabra bueno está implicando perfección, está implicando pureza plena, está implicando santidad perfecta. ¿Y hay alguien así? Su hijo, por muy pequeñito que esté, y aunque su conciencia no esté plenamente desarrollada, tampoco es bueno. Debemos recordar, todos somos malos. Sí, algunos manifiestan su maldad más que otros, pero delante de Dios la naturaleza del hombre es mala. Es una naturaleza caída. Todos somos pecadores. Por eso los niños, decíamos, también necesitan de Jesús. Porque ¿a qué vino el Hijo del Hombre? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Bueno, inciso A, de este primer punto. Pensar que el hombre es bueno, y si usted lo piensa está equivocado. Cristo le dice, ¿por qué me dices así? ¿Por qué piensas que hay gente buena? Reflexiona primero. Porque pensar eso es el producto de no tener conciencia de quién es Dios. Cuando yo pienso que soy bueno, yo no tengo muy en claro quién es Dios. Cuando yo llego a concientizar quién es Dios, diría lo mismo que Job. De oídas te había oído, mas ahora te percibo claramente, por lo cual me arrepiento en polvo y en ceniza. Pregunto yo, cuando Job se comparaba con sus amigos, ¿se percibía a sí mismo como alguien bueno? Y cuando Dios se le revela, él dice, caray, creo que también soy un pecador, soy malo, que lo que estoy viviendo no lo merezco, merezco algo peor, por lo cual me arrepiento en polvo y ceniza. El joven Isaías, profeta, pensaba que el rey Usías era bueno, y desde una perspectiva el rey Usías era un rey bueno, humanamente hablando, pero cuando se le revela a Dios al profeta, él dice, ay de mí, que soy un desecho, porque siendo un hombre con labios inmundos y habitando en un pueblo con labios inmundos, mis ojos han visto al Rey. O Pedro, cuando estuvo frente a Cristo y vio la perfección y la bondad del Hijo del Hombre, que dijo, apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Ninguna persona que quiera obtener la vida eterna va a entrar si piensa que es bueno. El primer requisito para acceder al reino, ¿cuál es? Concientizar sobre nuestro pecado, reconocer que somos verdaderamente criaturas perversas, malas, caídas. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Reprendiéndole el otro, su compañero le dijo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos. ¿Por qué? Porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Entienda usted que a menos de que usted se considere un pecador, un enfermo, usted no podría entrar al reino si no lo considera, si no lo cree. ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Ahora, no quiero que nadie se confunda. ¿Jesús es bueno o no? Sí. El problema no es ese. El problema es por qué con tanta ligereza el joven le llama bueno a cada persona que encuentra. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque él tiene una perspectiva engañosa sobre la naturaleza humana. El ser humano no tiene la capacidad ni la moralidad para entrar al reino de Dios. Todas nuestras justicias o buenas obras se infectan por nuestro pecado, son como un trapo lleno de inmundicia. Así que en el primer aspecto a destacar, el reino de Dios nos muestra que nadie es bueno, solo Dios. Así que si quieres entrar al reino, primero define eso. Nadie es bueno, solamente Dios. Seguimos leyendo, por favor. La pregunta del joven en el verso 17, ¿cuál fue? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y vuelvo a preguntar, ¿su pregunta fue honesta o no? Bueno, pero primero tienes que entender que nadie es bueno, ¿sale? Hoy aquí alguien tal vez se pregunta lo mismo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Para heredar la vida eterna.
Bueno, primero entiende que nadie es bueno. Aquí en la iglesia no hay gente buena. En la iglesia no hay personas justas. Hay personas que han sido justificadas, pero que siguen siendo pecadores como yo. Por eso en la iglesia vamos a encontrar dificultades, porque Cristo dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Pero bueno, tú quieres obtener la vida eterna, tú tienes el deseo auténtico de heredar la vida eterna, pues Cristo lo que va a hacer es utilizar lo que Él conoce. Él, siendo un principal del Sanedrín, ¿qué conocía? La ley de Moisés. ¿Todos conocen la ley de Moisés? ¿Se acuerdan de las tablas con las 10 palabras o los 10 mandamientos? Eso era la síntesis de la ley de Moisés. Pero la ley de Moisés tenía una explicación detallada que probablemente contenía 613 mitzvots o mandamientos. Así que Cristo va a utilizar la misma ley que el joven conoce para hacerle ver otro aspecto de su perspectiva engañosa. Y dice el versículo 19, todos juntos: los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Quiero preguntarles algo. Si alguien pudiera cumplir toda la ley sin fallar, si usted desde que nació hasta que murió pudiera cumplir los mandamientos de la ley, ¿obtendría la vida eterna? ¿Sí o no? Es decir, ¿la ley de Moisés en teoría nos puede salvar o no? La respuesta es sí. Y es lo que Cristo está manifestando, que la ley en teoría sí puede salvar, en teoría. Porque ¿qué dice Deuteronomio? El que hiciere estas cosas vivirá por ellas. El problema no es si la ley puede o no puede salvar. La ley en teoría podría salvar. ¿El problema cuál es? Que no existe ningún ser humano que tenga la capacidad de cumplir los mandamientos de la ley. Y Cristo está usando de su pedagogía para que el joven pueda reflexionar sobre su capacidad. Pero el joven responde con mucha presunción, y yo creo que él estaba muy engañado en lo profundo de su corazón, como todo religioso que puede estar muy engañado. Y el joven, verso 20, respondiendo le dijo, todos juntos: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Yo pensé que había algo más, Señor. Mira, yo desde muy chiquito he guardado la Torah, me sé las 10 palabras, me sé las leyes de Moisés y las he guardado desde muy pequeño. Él dice desde mi juventud. Y si era un joven, eso quiere decir que desde muy pequeño guardaba la ley. Ahora, pregunto yo, ¿con lo que él dice es honesto o no es honesto? ¿Sí o no? Él está siendo honesto desde una perspectiva engañosa, ¿se entiende? No está diciendo la verdad, pero es que él vive engañado, ¿se entiende? Lo que él dice, él cree que es verdad. No es que él le quiera hacer una tranza a Jesús. No, él realmente está siendo honesto. Él pensaba que él había guardado la ley. ¿Pero la había guardado? Veremos que no. Así que, punto número 2. Cristo le mostrará qué es el reino de Dios frente a la perspectiva engañosa del ser humano sobre su ¿qué? Su capacidad para salvarse. El hombre también vive engañado, no solo sobre su naturaleza, pensando que es bueno. El hombre también vive engañado pensando que tiene capacidad para poderse salvar. En el caso del joven rico, él pensaba con sinceridad: he guardado los mandamientos, yo creo que me merezco la salvación y la vida eterna. En el caso tal vez de un católico romano, su perspectiva sería la misma, pero con un aspecto diferente. He guardado los sacramentos. En el caso tal vez de un rusalista, un testigo de Jehová sería:
he publicado en las calles, he repartido las revistas, he trabajado para el reino. Pero eso es una perspectiva engañosa. Usted podría pensar, he venido a la iglesia, he apoyado en el aseo, en la música, en la enseñanza. Yo creo que sí me merezco la salvación, si he hecho muchas cosas desde mi juventud. Este engaño lo puede tener arraigado sobre todo la gente más joven de nuestra iglesia, nuestros hijos, nuestros sobrinos, que al no tener conciencia plena de las Escrituras, podrían pensar que por ser parte de la congregación, por venir con sus padres o participar en alguna actividad, merecen salvación y vida eterna. Pero es una perspectiva engañosa que puede llevarnos a la condenación. Quiero que veamos lo que dice Jesús en el verso 27, por favor. Sobre la salvación. Quiero preguntar, ¿es posible que el hombre la gane? Fíjense, ¿es posible que el hombre gane salvación? Reflexionen la pregunta bien. ¿Es posible que el hombre se gane la salvación? No es posible. ¿Es posible que el hombre obtenga salvación? Eso sí, pero no es posible que el hombre gane salvación. ¿Se entiende? Ganar es la palabra que nos debe hacer ruido. Y dice el versículo 27, entonces Jesús mirándolos dijo, todos juntos, para los hombres es imposible. El hombre no se puede salvar, ¿se entiende? Es imposible. Mas para Dios, no. Porque todas las cosas son posibles ¿para quién? Para Dios. Así que, número 2, el reino de Dios frente a la perspectiva engañosa del ser humano sobre su capacidad para salvarse. Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos e hicimos muchos milagros. ¿A qué están apelando? A sus méritos. El hombre no se puede salvar, ni la vida cristiana se puede vivir en el mérito humano. Si yo le doy $1 al Señor, Dios me da 2. Eso no es correcto. Eso no es bíblico. Lo que Dios nos da no es por lo que hacemos. Todo lo que Dios nos da es por lo que Cristo ya hizo. En Él estamos completos. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Es que hoy no voy a comer porque yo quiero que el Señor responda a mi oración. El Señor no responde nuestras oraciones por nuestros méritos, porque comamos o no comamos. El Señor responde nuestra oración cuando ponemos la obra de Cristo enfrente. Te lo pedimos en los méritos de Jesús. ¿Se entiende? Yo puedo estar muy flaquito o muy gordo, comer o no comer, pero lo que Dios me lo da, Dios lo da por lo que hizo su Hijo. Toda obra, y lo hemos dicho en los discipulados, por la cual el hombre pretende ganar salvación o ganar el favor de Dios, se califica como una obra muerta, obras muertas. Y este joven vive engañado, pero Cristo lo va a despertar. Bueno, él dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Inciso A. Decíamos algo importante. La ley de Moisés en teoría podría salvarnos, ¿verdad que sí? En teoría podría salvarnos. Si usted hubiese cumplido la ley desde que nació y hasta que usted muera, usted ganaría vida eterna. ¿En teoría se puede o no? En teoría sí. En la práctica eso es imposible. La ley de Moisés en teoría podría salvarnos, pero en la práctica es imposible. Inciso B. Para el ser humano es imposible alcanzar salvación por el mérito o el esfuerzo. No importa si usted paga su indulgencia, no importa si usted se bautizó, la única obra que salva es la de Cristo. Así que el reino nos enseña que el mérito humano no es necesario para salvarnos. No podemos, por más que nos esforcemos. Y Cristo, en el verso 21, escuchen con atención, cuando Cristo escucha esto del joven, entonces Jesús, mirándole, ¿qué hizo? Le amó.
Yo quiero que piensen un poquito en Jesús de Nazaret. ¿Él realmente sabía lo que había en el corazón de este joven o no? Sinceridad. Pero Cristo también sabe que este joven está engañado. Y Cristo no aborrece a los religiosos. Cristo realmente se identifica con el hombre, no importando si es pobre o es rico, si es auténtico o es falso. No le importa a Cristo si el hombre conoce la verdad o no conoce la verdad. En cuanto a su amor, Dios ama al ser humano. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Esa es su naturaleza. Y Él no ve a este joven y le dice: eres un burro. Siendo maestro de Israel, no puedo creer que sigas pensando que te vas a ganar la salvación por las obras. ¿Que no has estudiado la Torá? Estás peor que Nicodemo. A él también lo tuve que reprender. No. Cristo, con mucho amor, dice el verso 21, lo miró y lo amó. Porque Cristo se identifica con el engaño de este personaje. Pero ¿Cristo lo va a despertar o no? Y acuérdense que Cristo siempre usa la nutesis, una confrontación que despierta nuestra mente y nuestra conciencia para conocer la verdad. Y podemos estar seguros que el joven va a despertar. Ya aquí lo que importa es si él va a responder al reino o no va a responder al reino. Así que en el verso 21 dice que lo amó y le dijo: una cosa te falta. A ver, hermanos, ¿realmente le hacía falta una cosa al joven? No, al joven le hacía falta todo. Pero Cristo le está siguiendo la corriente porque quiere despertar su conciencia. Está jugando su propio juego para que él se dé cuenta que está engañado. Si Cristo hubiese sido muy directo con él, Cristo solamente le hubiese dicho: si quieres la vida eterna, cree en mí. Y se acabó. ¿Pero eso iba a despertar al joven de su conciencia? No. Y Cristo lo quiere despertar. Le quiere hacer ver su realidad engañosa. Y dice el verso 21, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, ya que eres tan bueno, ya que eres tan perfecto, ya que tú dices que has cumplido la ley desde tu juventud. Lo que te voy a pedir es muy sencillo. Hasta los pescadores, Pedro y Juan, lo han hecho. Hasta la gente del vulgo y sin letras estuvo dispuesta. Bueno, tú que eres una persona tan preparada y tan capacitada, solamente anda, vende todo lo que tienes y repárteselo a los pobres, y tendrás recompensa o tesoros en los cielos. Esa es una mayor riqueza. Y lo más importante, ven, sígueme, tomando tu cruz, dispuesto al dolor que puede implicar seguirme. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Lo cual nos lleva al último punto a reflexionar. Número 3. El reino de Dios frente a la perspectiva engañosa del ser humano, ¿sobre qué? Sobre la fe en Dios. Pregunto yo, ¿este joven pensaba que tenía fe en Dios o no? Sí. Pero seamos realistas, ¿tenía una fe auténtica en Dios? No. Cristo dijo: el que cree en mí, ¿cree en quién? En aquel que me envió. Pero el que no cree en mí, no cree en aquel que me envió. El joven tiene una perspectiva engañosa sobre lo que significa creer en Dios. Y en aquellos días había muchas perspectivas engañosas sobre lo que significaba creer en Dios. Por ejemplo, en aquellos días como hoy, los fariseos habían promovido una doctrina conocida como la doctrina de la prosperidad. Esa doctrina no es nueva. Es una doctrina que nace en el seno de los fariseos. Pensar que solamente los sanos, que solamente los ricos y los más prósperos eran verdaderos creyentes, y que eso lo veíamos gracias a ¿qué? A su riqueza, a su salud. En ese sentido, la gente de aquellos días pensaba que la fe en Dios
se medía por la prosperidad que la gente poseía. En consecuencia, si usted era un pobre pescador, ¿qué se decía de usted? Es un falso creyente ese amigo. Si fuera un verdadero creyente en Dios, no estaría pescando toda la noche. Si a usted le veían lleno de lepra en aquellos días, ¿qué hubiese pensado el fariseo? Si éste creyese en Dios, estaría bendecido. Ser rico en aquellos días era síntoma de ser bendito por Dios, síntoma de ser un verdadero hijo de Dios. Ahora yo pregunto, ¿hoy día existe lo mismo en algunos círculos? Sí. Pensar que la bendición de Dios se mide por la prosperidad, la salud. Por eso, cuando Cristo les explica una historia a los fariseos, les dice, había un hombre rico, ¿se acuerdan? Y había también un mendigo. Yo personalmente creo que el mendigo y el rico habían muerto y eran conocidos por la comunidad a la que Cristo les predicó. Yo personalmente pienso, y es una probabilidad, que ellos habían muerto tiene poco, y que en el pensamiento fariseo se reflexionaba que el rico ¿dónde estaba? ¿En los cielos? Probablemente era un fariseo. Y el leproso mendigo llamado Lázaro, en el pensamiento religioso, ¿en dónde estaba? En la condenación. Lo interesante es que Cristo dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles. ¿Cómo es que los ángeles lo pueden tocar y llevar? A la presencia del patriarca Abraham. ¿Cómo Abraham lo puede abrazar incluso siendo un mendigo, un leproso? Y peor aún cuando el Señor dice, y el rico fue sepultado y nada más. Ni siquiera menciona su nombre, como si fuera algo menospreciable. Y diciendo que estaba ardiendo en las llamas en tormentos. Esto debió producir una crisis mental ¿en quién? En los fariseos. Así que el joven tiene una fe. Él piensa que es fe en Dios, pero ¿es fe en qué? Él tiene una confianza ¿en qué? En sus obras y en algo más, algo que le duele más que su mérito, sus riquezas. Muchos personajes en la historia de la humanidad se sienten muy tranquilos cuando tienen su caja de ahorro, cuando tienen su aguinaldo, cuando tienen un trabajo estable. Y es muy triste cuando vemos a personas que sienten que el mundo se les acaba cuando no tienen un trabajo estable, cuando no tienen un ahorro, cuando no tienen posesiones. Debería recordarles hoy que el Maestro dijo que la vida del hombre no consiste en los bienes materiales que éste posee, y que en el mejor de los casos, incluso tener la riqueza sería algo perjudicial, porque es muy difícil que un rico acceda al reino por la confianza que tiene en sus riquezas, en sus posesiones. El Hijo del Hombre, siendo el Rey colocado por Dios, ni siquiera tenía dónde recostar su cabeza. Así que este joven tiene un problema de fe. Él piensa que cree en Dios, pero fíjense, hagamos un análisis. Él cree en su bondad, él cree en sus méritos y él tiene fe plenamente en sus riquezas, en su economía. ¿Cómo está su corazón hoy con respecto a eso? Porque es muy fácil estar tranquilos buscando del Señor cuando hay riqueza. Veamos lo que dice el versículo 22. El afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas riquezas. ¿Cree usted que el joven entendió cuál era su problema? Sí. ¿Sabía cómo entrar al reino o no? Sí, ya sabía. Seguir a Jesús es entrar al reino. Creer en Él. Ese no era el problema eran las implicaciones de creer en Jesús. Este joven no podía soportar la idea de quedarse pobre por causa del reino. Y hay personas en nuestras familias, en nuestras iglesias, en nuestra ciudad, que se quedan por poco de entrar al reino solamente por la fe y la confianza que le tienen a sus riquezas, porque sus riquezas son su Dios. Para ese Dios viven, para ese Dios entregan la salud, para ese Dios entregan su fuerza
su vitalidad, su tiempo. Sus hijos son meramente ofrendas que cultivan para que ellos también sean ofrendados a su Dios, el Dios dinero, el Dios del materialismo. Pero esto, hermanos, aleja a las personas del reino. Así que, punto número 3, hemos dicho, el reino de Dios nos habla de la perspectiva engañosa del ser humano sobre su fe en Dios. Veamos el inciso A. Primero, este joven tenía una fe equivocada porque tenía un apego a las riquezas y ¿a qué más? A su religión. Esto refleja la ausencia de una fe genuina en Dios, ya que la fe genuina en Dios consiste en seguir a Cristo. ¿Por qué Moisés rehusó ser hijo de la hija de Faraón? Porque tenía por más valor los vituperios de Cristo. Esto no es algo nuevo. Los fariseos estaban engañados, pero este joven ya no, pero quiso persistir en el engaño por amor a sus riquezas. Cuán difícil es entrar al reino a los que confían en sus riquezas. Dice el versículo que tenemos en el texto. Pongamos atención en el verso 24. Hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Pregunto, ¿es malo ser rico? Aquí no tenemos a ningún hermano rico, siendo honestos. ¿Pero sería malo que fuésemos ricos? Ese no es el problema. ¿Está diciendo usted, hermano, que creer en Cristo significa ser pobre? No. ¿O que tengo que vender mis cosas y repartirle a los pobres? Tampoco. El problema no es ese. ¿Cuál es el problema? La confianza, la fe en las riquezas. Inciso B. La fe en Cristo, y terminamos con esto, también incluye estar dispuesto a experimentar sus implicaciones. Vean el verso 21. ¿Cuál es la implicación de seguir a Cristo, hermanos? Tomar tu cruz. Estar dispuesto a sufrir con Él, estar dispuesto a tener un estilo de vida o una vida llena de obstáculos, discriminación, que nos van a relegar, que nos van a perseguir, que nuestra misma familia se puede fracturar por causa de Él. Eso significa creer en Cristo. Las implicaciones son esas. Y lo más importante, que podemos perderlo todo en este mundo por causa de Jesús de Nazaret. Por ahí Pedrito, como que él era el más inteligente, y dijo: pero pues, si nosotros sí dejamos todo, ¿qué tendremos, Señor? Y el Señor sí les dijo: yo les digo que no hay nadie que no haya dejado casa, padre, madre, hijos, esposa, que haya perdido todo eso por mi causa, que no reciba 100 veces más en esta vida y en el siglo venidero. Así que termino con 2 puntitos que tenemos en pantalla, y perdón que no todos lo pueden ver, pero lo voy a explicar. La fe en Cristo también implica amar al prójimo, como Cristo nos amó. Ahora, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. ¿Y cuál es el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este joven se da cuenta que ha mentido o que estaba equivocado, porque si no estaba dispuesto a ayudar a los pobres, dijo falso testimonio, cometió idolatría y pecó en contra del amor. Y creer en Cristo, termino, implica seguir a Cristo llevando nuestra cruz. ¿Está dispuesto usted a seguir a Cristo a pesar de las complicaciones? ¿A pesar de una fractura familiar? ¿A pesar de la crisis? ¿A pesar de la discriminación? Y no estoy diciendo que eso lo vaya a vivir. En algunas situaciones puede pasar que por causa de su nombre la vida en este mundo se haga compleja. Pero recordemos el llamado: llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Quién carga eso con nosotros? El Mesías. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Termino diciendo, hay personas que tal vez hoy dirán: sí quiero la vida eterna, sí quiero a Cristo, pero me cuesta dejar mi confianza en las riquezas.
Me cuesta dejar mi confianza en mí mismo, en mis méritos, en mi capacidad. Confiésele a Cristo eso hoy. Dígale: Señor, estoy confiando en mí. Señor, no puedo confiar en ti, me cuesta. Y como lo dijo ese hombre, ayuda a mi incredulidad. Póngase en contacto con el texto bíblico, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Cristo. Y recuerde una cosa, no importa si usted es un miserable, pobre o un hombre rico. El Señor dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Hagamos una oración dándole gracias a nuestro Dios. Gracias, Padre, por tu hermosa palabra. Edifica el corazón de tu iglesia y aquellos que nos visitan, que todos puedan obtener la salvación por gracia y por medio de la fe en ti. Bendice lo que resta de nuestro servicio, Señor. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.